Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a la comunidad cristiana de transformación. Bienvenidos a este fantástico show. Bienvenidos a la iglesia que tiene propósito para la gente de hoy. Muy bien, vamos a leer la Biblia hoy, continuando con la serie que hemos venido tratando, extrayendo principios bíblicos de la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a leer de los versos del 1 al 11. Versos del 1 al 11. Los que están aquí, pues los van a leer conmigo. Y los que nos están viendo desde fuera. Quiero enviar un saludo muy especial a los que están desde fuera. Vamos a empezar desde dentro. ¿Cómo así que desde dentro para afuera? Sí. Los que están dentro de Colombia. Un saludo muy especial para la hermana María, que nos está viendo. ¿Ella dónde es que está? Villanueva Casanare. Ella está en Villanueva Casanare. Hermana, por aquí la extrañamos. Su esposo tuvo este auditorio hermoso. No lo vaya a regañar por eso esta vez. Lo hizo perfecto. También tenemos gente que nos está mirando desde Panamá. También tenemos gente que nos está mirando desde España, desde Estados Unidos, desde Francia y México también. Entonces, un saludo para todos aquellos que nos ven y escuchan este mensaje. Bueno, muy bien. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 11. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Dios Todopoderoso y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gracia que será revelada, de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos entonces rápidamente a recapitular. El título del mensaje es La humildad forja el carácter. La humildad forja el carácter. Rápidamente vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido leyendo en esta epístola. Esta epístola es una carta abierta. ¿A quién? ¿A quién la escribió el apóstol Pedro, ¿a quién la escribió? A la iglesia. El apóstol Pedro escribió esta iglesia, diga conmigo, a creyentes. ¿Yo qué dije? Espere que yo tengo que sacarle las pepas a la vuelta. O cambiar de jíbaro, alguna cosa rara. Voy a volver a empezar de nuevo. El apóstol Pedro escribió esta epístola, esta carta, a la iglesia. Esta epístola fue escrita a creyentes. De hecho, en el primer verso dice que la característica de él es que él es un apóstol, siervo de Jesucristo, y escribe dice, los expatriados. O sea, le está escribiendo a la iglesia. Estaba en 5 regiones del Asia Menor en esa época. Yo quiero hacer una claridad que es muy importante. La mayoría de la Biblia, mejor dicho, por no decir la Biblia completa, no está escrita para la gente que no conoce a Dios. La Biblia está escrita para los creyentes. La Biblia en sí, en esencia, está escrita ¿para quién? Para el creyente, porque el que no cree en Dios
no lee Biblia. Porque no es su amo, porque no es su señor, porque no es su Kyrios, como dice la Biblia en griego, ¿cierto? Por ejemplo, la gente que cree en el origen de las especies, en la evolución, ¿quién es el señor de las personas que tienen esa postulación? Darwin, ¿cierto? Entonces, él es su Kyrios, él es su señor. La gente que cree en Zoroastro, ¿quién es su señor? Pues Zoroastro, quien escribió el libro y demás. ¿Quién es el que cree? En fin. Entonces, la Biblia está escrita esencialmente ¿para quién? Para el creyente. ¿Por qué? Porque resulta que Dios utiliza la palabra de Dios, su palabra, para que en nosotros los creyentes surta el efecto transformador y de cambio para que a través de nuestro comportamiento la gente vea al Dios en el que nosotros hemos creído. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque resulta que Dios hace una labor perfecta, pero utiliza a gente imperfecta para hacer su labor, para hacer su obra. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios que utiliza las cosas, que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Es el Dios que no hace acepción de personas. Es el Dios que dice que Él ama a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Es el Dios que reveló estas cosas profundas y preciosas a aquellos que el mundo menospreció, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a la sabiduría del mundo. Entonces, con este pensamiento inicial, yo quiero que usted empiece a obtener lo siguiente. Si usted cree que usted es una persona que no tiene un coeficiente mental bueno, si usted cree que es una persona que es acomplejadita y demás, le tengo una excelente noticia. Para usted es la Biblia. Para usted, como creyente de esta congregación, es esta escritura, porque ella es la que le va a enseñar a usted a salir de los problemas que usted vive como persona, de los problemas que usted tiene y los conflictos que tiene socialmente. La mayoría de personas, sus conflictos internos se manifiestan es porque la sociedad los ha criado con unos parámetros, con unos establecimientos, con unas medidas diferentes a las que marca la Biblia. Por ejemplo, voy a colocar solamente 2 ejemplos. El estándar de belleza que existe hoy día, ¿cuál es? Sobre todo en Occidente. En Occidente el estándar de belleza tiene que ser fitness, ¿cierto? Entonces, exactamente. Tiene que tener esa cintura para las mujeres. A los hombres, nariz respingona, puchecas y pompis de silicona. Esa es la... Exactamente. En estos días me llamó mucho la atención porque anteriormente, hasta hace unos años, a los hombres, yo me acuerdo cuando a los hombres, las mujeres, el estándar era los hombres peludos, velludos. Ese era el estándar. Yo me acuerdo que incluso los hombres hacían cosas para que... Sí, pelo en pecho. Después llegó el tema de que los hombres fueran lampiños, entonces empezaron a afeitarse. Los que tienen pelo empezaron a afeitarse. Después empecé a ver que eran los que tenían pectorales y tal, entonces el pectoral. Después empezó la chocolatina y ahora está la moda que se les vea esa rayita que hay aquí en la ingle. Pues mi esposa sabe que yo tengo esa rayita. Redondita, pero la tengo. Redondita, pero la tengo. Primer ejemplo, los estándares son físicos, son Grecia, una cosa impresionante. Sí, puros Adonis. Esto es pasajero. La Biblia dice que el cuerpo es corrupto. Bueno, el segundo ejemplo que quiero colocar como estándar que han colocado es el siguiente. A nivel intelectual, a nivel intelectual hay personas que demarcan o le dan estatus a otro según su carrera o según lo que un cartón académico diga. Ejemplo, no saludan igual al que es doctor y que demuestra que es doctor en cualquier área de doctorado. Doctorado no es solamente el médico, ¿cierto? Hay doctores, sí, hay doctores en muchas. Doctor es aquel que se especializa, que es doctrinado en algo, ¿cierto? Me pasó una vez, yo nunca digo que soy pastor. Donde yo llego, yo soy un evangélico normal. Yo nunca digo que soy pastor. Pero una vez, yo no dije que era pastor ni nada, y me atendieron como en una iglesia, como cualquier hijo de vecino, normal.
Pero cuando el pastor principal de la iglesia me saludó y me dijo, el pastor fulano de tal es el que va a compartir la palabra de hoy, automáticamente él se cambia. Automáticamente el estándar cambia. O sea, ya el target ya no es el mismo. Ya no es, ay, qué pena con usted, qué pena, perdón, perdón. Sí, y me pasó eso. Estaba yo en una convención donde yo iba a hacer, sí, normal. Es más, entré a una convención, eso fue en Cartagena, donde yo era uno de los conferencistas y entré normal, normal. Y entonces, ay, hermano, ubíquese por ahí y tal, entonces, normal. Cuando ya me dijeron, él es uno de los conferencistas y tal, me llevaban agua y todo donde yo estaba. ¿Cómo te parece? Ah, se hace acepción. Aún dentro de la iglesia cristiana se hace acepción. Aún, eso es bien por igual, claro. Sí, de hecho no me respeta. Bueno, muy bien. Entonces, nos han criado con unos estándares que alejan el concepto de Dios de lo que es realmente la esencia de Dios. Voy a explicar. Hay ¿cuál es el concepto? Tiene que ser, el margen, la medida de nosotros tiene que ser Cristo. En la iglesia donde usted no le enseñen que Cristo es el modelo perfecto a seguir, entonces estamos mal. Porque hay iglesias donde enseñan que el modelo de liderazgo es tal. No, nuestro modelo de servicio tiene que ser Cristo. En la Biblia no existe la palabra líder. En el idioma original de la Biblia no existe la palabra líder. La palabra líder viene de un vocablo inglés que significa héroe. Superman, Batman, ellos son líderes, ¿cierto? Pero en la Biblia habla de servicio, en la Biblia habla de principal, en la Biblia sobre todo de anciano, pero el calificativo que Dios utiliza para aquellos que queremos servir a Dios es duolos. Por eso el apóstol Pedro, iniciando esta epístola, dice que él es duolos de Jesucristo. Duolos es un esclavo de tercer nivel. Muy bien, ¿para quién es la Biblia? Para el creyente, porque la Biblia es el único libro que es antropocéntrico, centrado en el hombre y para el hombre. Y este libro quiere enseñarnos a usted y a mí conceptos morales que cuando usted y yo los practicamos, entonces el resto de nuestra vida va a empezar a cambiar. Si usted quiere entender cosas espirituales, empiece a leer la Biblia, porque usted ya tiene a Cristo en el corazón. El creyente ya tiene a Cristo en el corazón. Un hombre que yo admiro mucho, que leo mucho sus mensajes y todo, es Charles Spurgeon. Y él escribió alguna vez, la Biblia no es la luz del mundo, la Biblia es la luz del cristiano, porque la luz del mundo somos nosotros. El mundo no lee Biblia. Mateo capítulo 6. Nosotros somos, la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Exactamente. Si usted le pregunta a alguien de la calle, ¿usted lee la Biblia? Le va a decir que no. ¿Y sabe qué es lo teso? Que la gente osa, el que no lee Biblia, osa tener conceptos bíblicos. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia nunca dice eso. Al que madruga, Dios lo ayuda. Una cantidad de conceptos, ¿cierto? Pero la gente no lee la Biblia. Pero la gente sí lee cristianos. La gente sí lee cristianos. Para terminar esta introducción, eso dice la Biblia, nosotros somos cartas leídas. Para terminar esta mini introducción, alguna vez hablé con un ateo que él me decía, ¿sabe por qué no creo en Dios? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo voy a creer en Dios el día que yo vea a los cristianos afanaditos por irse para el cielo. Afanaditos por mostrar que verdaderamente lo que ellos están predicando es real. Es una realidad. Uno ve a los cristianos, se le enfermó la mamá a la hermana Chencha. Y entonces empieza la hermana Chencha, ay, pastor, ore por mi mamá, doble rodillas, haga ayuno. Porque todavía tenemos ese concepto de purgatorio y ese concepto de mérito, ¿cómo es? De lo que hacían anteriormente en la iglesia tradicional. Indulgencias, todavía tenemos ese concepto indulgente, que entre más nos sacrifiquemos y entre más oremos y entre más... A mí eso me lo cambió Dios con la palabra. Una vez que yo leí la Biblia, cuando el rey David adulteró con Betsabé y ella quedó en embarazo y ese bebé se murió,
Ese hombre hizo y ayunó, hizo ayuno, oración, y cuando le dijeron que el niño se había muerto, el hombre se vistió, se cambió, se bañó y dijo, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Entonces la gente decía en ese momento, pero ¿cómo así, rey? Ahora que el niño se murió es cuando tiene que mostrar el duelo. Y él dijo, no, ¿para qué? Si ya murió. No lo voy a revivir, ¿cierto? Entonces nosotros los cristianos tenemos que aprender eso. En esta epístola, el concepto y la filosofía pedrina es eso. Él nos quiere llevar a nosotros en la dimensión de obedecer a quién, al Señor, así vengan conceptos y así vengan cargas y así vengan tribulaciones y así venga persecución y así venga desánimo y así venga padecimiento. Por eso él dice que nosotros tenemos que estar gozosos cuando estemos pasando por diversas pruebas, dice el apóstol Pablo. Pero Pedro dice, ustedes tienen que vivir y soportar el padecimiento porque el padecimiento les va a forjar carácter. Y entonces me gusta mucho porque en esta epístola algo que hemos descubierto en el transcurso de esta lectura es que algo que usa el apóstol Pedro es la humildad. Él es un hombre humilde. Cuando uno es humilde aprende a reconocer que los estándares que le están vendiendo son estándares equivocados. El orgulloso es el que quiere parecerse a los demás, porque quiere cuantificarse, cualificarse, quiere igualarse a lo que le está vendiendo el mundo. El que es humilde tiene la capacidad de que no le importe lo que está ocurriendo a su lado. Estoy hablando de algo externo, ¿cierto? Pero también tiene la capacidad el humilde de recibir una enseñanza, algo intelectual, de alguien que aún puede ser menor o más pequeño que él. El humilde es el que tiene una actitud del corazón. Por eso la humildad va a forjar en nosotros carácter. ¿Qué es carácter? Primera de Alexander 1:1 es carácter es lo que yo soy cuando nadie me está mirando. Y el carácter, según la Biblia, es lo que Dios quiere forjar en nosotros. Carácter no es el que es así malacaroso o de mal genio. Ay, esa señora tiene un carácter, ay, la pastora Claudia tiene un carácter tan fuerte. No, 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 no. Eso es temperamento, es una cosa totalmente diferente. Vais por allá. El carácter real de un cristiano es lo que él tiene forjado en su manera de ser permanentemente. Voy a explicar. El apóstol Pedro, cuando le escribió a la iglesia estaba pasando por persecución. Y una persecución muy fuerte. A la iglesia los estaban matando. A la iglesia del primer siglo no era como ahora, que ahora usted le dicen evangélico y sale llorando y tal. En la iglesia del primer siglo, decir ser cristiano, porque fue la primera época que se cementó ser cristiano, según la Biblia, a los cristianos se les empezó a llamar cristianos en una ciudad que se llamaba Antioquía de Filipo, en la región de Asia Menor. Ahí les empezaron a decir cristianos. ¿Recuerdan que ser cristiano? La palabra cristiano es una palabra compuesta en griego. Christos, cristiano de Cristos, y ano de pequeño, cristiano. O sea que usted y yo somos Cristos pequeños. ¿Por qué en el siglo III, entrando el siglo IV, Constantino dijo que todos teníamos que ser cristianos? Él porque dijo que la religión en Roma tenía que ser la religión cristiana, porque él veía el comportamiento en los cristianos, a pesar de que los perseguían. En el primer siglo, decir que ser cristiano era automáticamente una pena de muerte, porque usted estaba yendo en contra de lo que estaba estableciendo, de lo que tenía establecido el Imperio Romano en ese tiempo. A ellos no les interesaba, a Roma como conquistadora, como imperio, no le interesaba que hubiese otro que fuese más fuerte que ellos. A los cristianos del primer siglo les decían caníbales, porque supuestamente nos comíamos al fundador de nuestra secta, cuando se instituyó la Cena del Señor. A los cristianos del primer siglo les decían ateos, porque no adoraban ídolos, porque no adoraban imágenes. A los cristianos del primer siglo los castigaban porque no compartían la idolatría, ¿cierto? Porque no se inclinaban a ellos. Entonces, en el primer siglo decir que ser cristiano era una cosa muy fuerte. Y el apóstol Pedro les dice a ellos, a pesar de eso que ustedes están viviendo, a pesar del desánimo que ustedes están viviendo, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Por eso en el capítulo 3 dice que ustedes en Cristo tienen que vivir de una manera, ¿qué? Nueva.
Entonces él está hablando no solamente a nivel general de iglesia, sino que también empezó a hablar a nivel individual. Y cuando empezó a hablar a nivel individual, en el capítulo 3 también dice que ustedes como pareja, o sea, ¿a dónde está llegando ya la palabra? A lo íntimo, a lo íntimo. Ustedes como pareja, el hombre tiene que vivir con la mujer como un vaso más frágil. Ojo con esto, porque la mujer es un vaso ¿qué? Más frágil. El hombre también es un vaso frágil, contrario a lo que se piensa hoy en día según la corriente feminista. Estaba viendo en estos días yo algo bien interesante. Las mujeres, es que ya no hay hombres, ya no hay caballeros. Yo quiero un hombre que me abra la puerta del carro. Yo quiero un hombre que me corra la silla del comedor. Yo quiero un hombre que me atienda. Pero son las primeras que dicen, los hombres no los necesitamos para nada. Nuestro cromosoma es XX, nosotros podemos... el mismo concepto de ideología rara pretende que el hombre siga siendo subyugado. El hombre también es un vaso ¿qué? Frágil. Cuando un hombre decide quedarse callado y no volver a ser caballeroso con su esposa, es porque algo ocurrió. Entonces, evaluemos también, la Biblia nos está diciendo eso. ¿Se está haciendo valer también la fragilidad del hombre? Mija, un hombre cuando es patán es porque no tiene al Señor en el corazón. Y si dice ser cristiano y no es cristiano, eso es una cosa interesante. ¿Qué marca en un cristiano? ¿Usted quiere saber qué marca en un cristiano que está siendo regenerado? Que su comportamiento está cambiando. Capítulo 5. No está en él, no está en él, simple. Las normas del reino. También son patanas. Las mujeres también son patanas. Muy bien. Entonces en el capítulo 3, sí, en el capítulo 3 Dios habla de eso. En el capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Pedro, entonces también empieza a hablar de los conceptos administrativos. Nos enseña cómo administrar, pero lo primero que nos dice que hay que administrar bien es la gracia de Dios, ¿cierto? Bueno, en el capítulo 5, ya para entrar en materia, para resumir lo que vamos a hacer hoy, es lo siguiente. No, yo voy a tratar de demorarme. Es lo siguiente. En el capítulo 5 empieza a hablar del liderazgo o de las personas que dirigen la iglesia, la grey de Dios. Y el Señor empieza a decirles cuáles tienen que ser las características que debe tener esas personas. Y ya eso lo vimos la semana pasada, o en el mensaje pasado. Vimos cuáles eran las características de esas personas. ¿Te acuerdas que lo vimos acá? Bueno, ahora viene algo bien importante. En el capítulo 5, verso 5, dice lo siguiente. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Dice, y todos sumisos unos a otros. Dice, ¿revestidos de qué? Dice, porque Dios da gracia, resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Póngale pues cuidado. La humildad forja el carácter. ¿Sabe cuál es el principio para usted empezar a ser humilde? Aprender a someterse. Aprender a agachar la cabeza. Cuando aquí en el verso 5 dice humillado, perdón. No. En el verso 5 dice, igualmente, jóvenes, ese igualmente dice que la responsabilidad de un anciano o de una persona que tiene autoridad en una congregación, esa responsabilidad también la tiene el creyente. ¿Recuerdan que hace 8 días hablábamos que usted como creyente tiene una responsabilidad como la del pastor? Hace 8 días, o en el sermón pasado, hablábamos de que el pastor tiene la obligación, el anciano, el dirigente de la iglesia tiene la obligación de pastorear la iglesia, y las motivaciones tienen que ser las siguientes: no por ganancia deshonesta. Y enseñábamos, aquella oveja que ve que el pastor tiene un comportamiento en cuanto a las finanzas deshonesto, tiene la obligación de confrontar a ese pastor o irse de esa congregación. Esa es la responsabilidad. No se quede en una grey donde usted no va a hacer. Entonces, exactamente. Hace 8 días lo veíamos. Entonces aquí viene lo siguiente, dice, igualmente, jóvenes,
tienen la responsabilidad de aprender a ser sumisos. ¿Por qué? Porque si aquel líder es sumiso y la oveja sumisa, dice todos sumisos o sujetos los unos a los otros. Cuando yo aprendo, aquí la palabra sumisión no es subyugación, aquí la palabra sumisión es respeto. Cuando yo respeto al otro, cuando el otro me respeta a mí, eso es un concepto, duélale al que le duela, muy de derecha. Se llama el respeto al límite y a la propiedad privada. ¿Cuándo yo lo irrespeto a usted? Cuando estoy llegando a tocar su qué, su límite. ¿Cuándo usted me irrespeta a mí? Cuando pasa mi límite. Eso es un concepto desde la Biblia que se llama martia. Bueno, en griego es parábasis. Parábasis es pasar el límite y eso es pecado. Es una de las definiciones de pecado. Pecado en la Biblia tiene dos definiciones. Una, amartia, que es errar del blanco, y la otra, parábasis, que es pasar el límite. Estoy pecando contra el otro y contra Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Es una cosa bien interesante. La Biblia me encanta. Entonces, igualmente es sinónimo de ¿qué? De responsabilidad. Sometimiento es sinónimo de ¿qué? De respeto. Dice respeto los unos a los otros. Yo recuerdo que hace muchos años, de hecho a mí me ha marcado eso y a mí me ha dolido salir de ese molde. ¿Cuál molde? El siguiente. Yo recuerdo que a uno le enseñaban que el respeto para los mayores era fundamental. A los mayores se les respetaba. Yo me acuerdo que mi abuelita fue la que me crió a mí. Entonces ella me enseñó respeto hacia los demás. Y mi mamá con los comandos visuales de mi mamá, yo ya sabía lo que me iba a pasar. Es más, mi mamá me miraba y yo decía, ya hay pela en la casa. Y mi mamá seguía normal en la reunión donde estábamos, normal. Pero cuando llegábamos a la casa salía ese de dicho. Le digo pues que no, eso no había, yo decía, no, ya a mi mamá se le pasó la rabia. Yo pensaba, a mi mamá se le olvidó, se le pasó la rabia. Mija, entramos a la casa y salía ese monstruo. Y hasta uno aprende. Hoy en día es una cosa interesante. Hoy en día, si usted no respeta a un muchachito de 13, 14 años que le está faltando el respeto, lo demandan. Y lo más teso es que los muchachitos saben los papeles. Bueno, a eso iba a llegar yo. La inversión de los ideales. La inversión, o sea, ya hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice muy bueno. Imagine usted. Así es. ¿Cómo vamos a aprender entonces usted y yo a ser humildes? Cuando aprendemos a someternos. El sometimiento es fundamental, porque por eso dice en el verso que sigue, humillaos. Dice en el verso 6, humillaos pues, pero no una humillación cualquiera. Cuando dice aquí humillaos, la palabra humillaos aquí en griego es igual que humildes. O sea, aprendan a ser humildes delante de ¿quién? De Dios. Que no sé. Oh, eso es muy importante. Eso aplica cuando el Señor Jesucristo dice de una manera magistral, si ustedes no aman a su hermano que lo ven, ¿cómo van a amar a Dios que no lo ven? Entonces Dios dice, para que usted aprenda a sujetársele a Dios, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Sujetarse unos a otros. O sea, el joven se tiene que sujetar al adulto. ¿El adulto qué tiene que hacer? Sujetarse y respetar al joven, porque entre los dos se edifican, porque recuerde que somos una iglesia. Ese es el centro del mensaje. Entonces, la humildad que va a hacer conmigo, va a forjar mi carácter. Me va a ayudar a ser en la intimidad lo que realmente soy cuando nadie me ve. Entonces, Dios dice de una manera poderosa, si usted aprende a sujetársele a su hermano, a respetar a su hermano, a ver a su hermano como lo que es, como Dios lo ve, como un santo, como un escogido, como la iglesia, como la roca viva. Cuando usted aprende a hacer eso, entonces usted va a ser más fácil de que entienda y escuche la voz del omnipotente que casi nunca se escucha y casi nunca se percibe porque todavía nuestro corazón está hinchado ¿de qué? De orgullo. Por eso aquí en el verso 5 dice el Señor, Dios da gracia a ¿quién? Pero a los soberbios, ¿qué pasa con ellos? Y uno viene orgulloso y diciendo, Señor, aquí estoy, escucha la oración de tu siervo. A ver, ¿dónde está el Señor?
Usted está escuchando y el Señor está por allá en Andrómeda. En la galaxia Andrómeda está el Señor porque no está escuchando su oración. Otro ejemplo está en el Evangelio según San Mateo cuando el Señor hay dos tipos orando. Uno, un publicano, pecador, arrepentido, y al otro lado un fariseo. Señor, gracias, dice el fariseo, porque no soy como este. Gracias, Señor, y con sus filacterias y todo sus ornatos de religioso. Y el otro diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice la Biblia que Dios a qué oración escuchó con detenimiento, la oración del pecador. La oración del pecador, del publicano, ¿cierto? ¿Quién demostró humildad en ese momento? El que reconoce. Entonces, el principio de la humildad, ¿cuál es? Es reconocer. Es humildad, es humillación. Sujétese. Cuando uno aprende a sujetarse, mire, uno como pastor, es una cosa tesa. Pues yo llevo como en el ejercicio pastoral 20 y pico de años. Y en todas esas no he sido pastor. Hay momentos en que no he estado ministrando en una iglesia. Una vez llegamos a una iglesia y en esa iglesia el pastor principal le dijo a otro pastor, atiéndame a ese hermano que dice que es pastor, que yo le quiero mirar la humildad. O sea, él quiso probarme si yo era capaz de sujetármele a ese hermano. Mira, cuando uno va con un corazón dispuesto, uno se le sujeta al que sea. ¿Por qué? Porque yo voy sujetándome a quién. Al que dice la Biblia, me va a dar gracia. Cuando usted cambia el concepto de lo que le ofrece el mundo y lo mete en el concepto de lo que ofrece Dios, usted dice, yo prefiero la gracia de Dios. Yo prefiero el favor de Dios. Porque en el favor de Dios hay bendición y abundancia. ¿Están conmigo? Dice lo siguiente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Aquí la palabra tiempo en griego me gusta mucho porque no es cronos. Aquí la palabra tiempo en griego es kairos. El tiempo, según la Biblia, hay dos tipos de tiempo. El tiempo de Dios, que es el tiempo kairos o kairos, es como una especie de almanaque, ¿cierto? Tiene números definidos. El tiempo cronológico se muestra en el gráfico bíblico como un ciclo. Ciclos, va dando vuelta el tiempo cronológico. No se detiene nunca. La Tierra está rotando sobre su propio eje y está rotando alrededor del Sol. Ese es el tiempo cronológico. Pero en el tiempo de Dios son meses, días, horas y tiempos, fechas. Cuando aquí dice, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, quiere decir que Dios tiene todo bajo control y va a haber un momento en que usted va a tener la posibilidad de iluminar el espacio donde usted esté, porque Dios es el que lo va a exaltar a usted. Usted no es el que tiene que decir, yo soy, pónganme, déjenme, díganme. No, es Él el que lo va a colocar. Hay gente que forza lo cronológico para meterlo en el cronos de Dios. No, es diferente. Mire, esto que le estoy diciendo es tanto para creyentes normales como para líderes. Hay líderes, yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, que uno llega a la iglesia y los que tenemos llamado a Dios, todos, el que diga que no lo ha hecho es un mentiroso. Todos, absolutamente todos vemos a quien esté ministrando, a quien esté predicando, a quien esté cantando y uno dice, yo quiero servirle a Dios porque uno cree que esa es la forma de servirle a Dios, porque es el bagaje que uno trae. Resulta que no es así. Dios a usted lo usa en su empleo. Dios a usted lo usa en su familia. Dios a usted lo usa en el supermercado, donde usted esté, porque Dios quiere alcanzar a la humanidad. Y entonces el kairos de Dios es que a usted lo va a colocar en una empresa, en un punto, en una hora, en un año, en un mes, en un día, en una semana, en una hora específica para que usted ahí anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo acabamos de leer en estos días cuando dice, porque Dios nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. ¿Y cuál es el objetivo de que Él nos haya convertido en una nación santa, que nos haya escogido, que se exacto? Ahora sí me estoy dando a entender. Dios hace eso, pero para que eso dé resultado, ¿usted qué tiene que hacer? Dejarse forjar. Y el principio del yunque de Dios, de la forja de Dios, ¿cuál es? Es la humildad. Humildad, escuche bien lo que le voy a decir. No es ser un estúpido que se la deja montar de todo el mundo. La humildad es una actitud del corazón.
Ay, porque no tengo platica. Ay, esa gente tan humilde que es, mira que sus zapaticos roticos. No, 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 eso no es humildad, eso es pobreza, ¿cierto? Humildad es una actitud del corazón. Humildad es aquel que puede tener mala cara, pero le están diciendo, mira que tú estás tratando mal a tu esposa. El humilde es el, aún con mala cara, dice, esposa, perdóneme, o por lo menos si no lo dice con el lenguaje verbal, lo empieza a hacer con el lenguaje no verbal, empieza a cambiar, no vuelve a tratar mal a su esposa como vaso más frágil. La esposa que le dicen, es que usted no es muy humildita que digamos, usted no se le sujeta a su esposo. La esposa que cambia, que es humilde, puede tener mala cara, puede tener un temperamento fuerte, pero empieza a cambiar, así ya con el lenguaje no verbal. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, humildad no es, ay, sí, dejármela montar de todo el mundo. No, no, no. La humildad es una actitud del corazón. De hecho, hay una cosa interesante. Cuando usted empieza a trabajar humildad y empieza a entender el concepto desde la Biblia, usted empieza a tener más fuerza, porque usted tiene la capacidad de decir no. Tiene la capacidad de decir no. ¿Cuándo usted le va a decir no a algo? Cuando ese algo le está afectando a usted en su integridad. Cuando ese algo le está afectando a usted en lo que usted, recuerde lo que estábamos hablando, los límites. Hasta ahí me están dando a entender. Cuando usted aprende a humillarse, dice, bajo la poderosa mano de Dios, entonces usted va a empezar a entender lo que sigue. Dice en el verso 7. La Biblia es espectacular. Ya voy a ir terminando porque no nos va a dar tiempo. Pero viene lo bonito. Cuando usted aprende a humillarse, o por lo menos toma la actitud, la decisión de someterse a Dios, va a haber algo que a Dios no se le ha salido de la fila, ni se le ha salido de la mente. Y es lo siguiente. Cuando usted no tiene el control de sus cosas, a usted le da ansiedad. ¿A usted no le ha pasado eso? Cuando usted empieza a someterse a la mano de Dios, hay algo que empieza a desmembrarse dentro de usted. Eso se llama muerte. La muerte no es cesar de existir. La muerte es separarse. Separación. La muerte es separación. Entonces resulta que cuando usted empieza a someterse a Dios, ¿quién va a empezar a morir? Ese viejo hombre. Y entonces ese viejo hombre viciado, dañado, corruptible, ¿quiere qué? Tener el control de las cosas. Yo conozco personas, no quiero decir el nombre de algunas que están muy cerca de mí, que les gusta tener el control de todas las cosas. Eso les genera ansiedad. Y Dios sabe que a nosotros nos da ansiedad eso. Y entonces el consejo que Dios da después, póngale pues cuidado, de que usted aprende a humillarse. O sea, cuando usted empieza a someterse, a decir, Señor, usted es mi amo, usted es mi dueño, usted es mi Kyrios, usted es mi Señor, usted por dentro está pensando, ¿y ahora yo cómo voy a hacer para pagar los servicios, para pagar el arriendo? Usted aparentemente se le está sometiendo a Dios, pero su interior, ¿cómo está? Está lleno de ansiedad. Ansiedad no es solamente el tema de lo que se está viviendo actualmente, el desespero, el querer dormir. La ansiedad es no poder controlar lo que usted quiere controlar. Entonces el Señor, ¿qué dice? Es muy fácil. Cuando Él dice echando, dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, verso 7. A mí este verso me parece súper trascendental en la vida de cualquier cristiano. Si usted, escuche bien esto que le voy a decir, si usted como jovencita, si usted como jovencito, no es capaz de sujetarse al consejo que le da un guía espiritual, un líder espiritual con experiencia, difícilmente se le va a someter a Dios. Y si no se somete a Dios, difícilmente va a recibir la respuesta que Dios tiene para su vida. Pero nosotros somos unos conchudos horribles. No nos sometemos a Dios, no nos sujetamos a Dios, no respetamos a Dios y sí pretendemos que Él nos responda. Y todavía tenemos la osadía de decirle, si usted es Dios, me responde. Mira, con Dios hay una lógica paternal inefable, que no cambia, inmutable, inmarcesible, que no pierde su brillo. ¿Cuál es? Dios es papá y el ejemplo de papá lo da sí o sí. Ya. Entonces nosotros no nos sometemos a Dios.
No sabemos, no respetamos los principios de Dios. No nos pronunciamos en lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es para nuestro beneficio propio. Por eso Él dice, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. No lo hacemos y pretendemos que Él nos responda. Cuando usted y yo no nos sometemos a Dios, cuando usted y yo no respetamos a Dios, estamos diciéndole a Dios que Él es mentiroso. Le estamos diciendo a Él que Él es incapaz de sostener nuestra vida. O sea que estamos colocándole, imputándole a Dios el concepto de cualquier ídolo que hemos adorado durante el tiempo que no hemos sido creyentes. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros le estamos colocando a Dios las características de un Dios limitado, de un Dios que no conoce, del Dios que el Señor Jesucristo estableció. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, no caminan. Sepulcros muertos, cuna de demonios, es lo que es eso. Y cuando usted y yo estamos haciendo este tipo de prácticas, ¿qué estamos diciéndole a Dios? Usted es uno igualitico a esos. Y entonces la gente dice, por eso me voy para donde María no sé quién. 11,000 mamás que tiene el Señor. 11,000 mamás que tiene el Señor, me voy para donde Marianito, me voy para donde el brujo, me voy para donde tal, porque en ellos sí hay respuesta. ¿Sí me va a entender? Entonces en el verso 7 está diciendo el Señor, cojan toda esa ansiedad y colóquesela a Él. Cuando usted empieza a hacer eso, ahí hay un hueco impresionante que se los voy a mostrar en este momento. Ese hueco solamente se llena con relación. Cuando usted le entrega eso a Dios, usted automáticamente está estableciendo un vínculo de relación con Él. Y Dios, les digo algo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él responde. Y cuando Él responde, muestra la motivación de Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Cuál es la motivación de Dios? Él quiere cuidarnos. Esa es la motivación de Dios. ¿De cuántas cosas nos ha librado usted de mi Dios? Mira, tú eres de los que se pone de mal genio cuando se te pasa el colectivo. ¡Ay, voy a llegar tarde! Mijo, uno nunca sabe de qué lo va a librar el Señor. Y entonces que comenzó a renegar, usted no sabe de qué cosa. ¿Qué lo libra? Mira, yo lo tengo establecido, mi esposa es testigo de ello. No, yo ya tengo establecido, cuando a mí, yo ya no forzo nada. Yo no les puedo decir un dicho que yo tengo. Pero tiro rogado, veneria fija. Eso es una cosa. Mi hija desde esta semana vino mucho problema. Era el hermano del cuñado de él. Y resulta que recibía, después de ya haber dicho, recibieron el carro. Sí, lo tuvo que entregar. Ay, mamá, pues ya la niña se la acerca. Mi madre dice, no, mami, voy a hablar con mi suegro para que nos preste el carro para llevar a la niña adentro. ¿Y cómo le parece que le prestaron el carro? Y bueno, por el carro me tocaba ya. Y buscaron por una hora. Y le apuesto que cuando fueron, aparecieron allá. Les voy a pedir un driver que los lleve al aeropuerto de su padre. Cuando llegaron a la casa, los llamaron a decir que se había aparecido. ¿Cuál es la motivación de Dios? Cuidarnos. Y les voy a decir algo. Dios es incondicional, pero sí hay cosas que mueven el corazón de Dios. Hace años yo tuve un discípulo que él decía que él era el hijo especial de Dios. Yo dije, sí, usted es el hijo mongólico de Dios. Dios no tiene preferidos. Eso es una mentira. Pero sí tiene íntimos. Íntimos. Dios no tiene preferidos, pero tiene íntimos. Y el ejemplo nos lo coloca el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el relato de Juan, el apóstol Juan, dice, él se percibía el amado de Dios. O sea que él podía decir que era el especial de Dios. Pero ¿quién era el que se acercaba a Jesús? ¿Quién era el que se le acercaba a Jesús? Juan. El Señor estaba ahí, pero Juan era el que se le recostaba, Juan era el que estaba detrás, Juan era el que iba detrás, ¿cierto? Y entonces Dios, sí hubo algo especial en Juan, que Dios no le permitió una muerte martirizada, aunque él fue martirizado, pero no al punto de la muerte.
A Juan lo metieron entre una paila de aceite caliente. A él lo torturaron. A él lo sacaron y se lo llevaron para Patmos. Y en Patmos su vida no era una cosita chiquita. Ay, sí, se lo llevaron para Patmos y ya no. Los romanos eran especialistas en tortura. A él lo metieron en un traje de cuero y la costura era quemada, o sea que ese traje no se podía romper, y le colocaban aquí en los lomos un cinto, unos grillos de acero, y en los tobillos unos grillos de acero, o sea que él, donde él poposeaba y orinaba, no podía salir, porque estaba cerrado herméticamente. Ese era el castigo para ellos. Entonces usted se imagina ese pobre hombre aquel día. Eso era una tortura horrible, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Juan? Él murió de viejo. Pedro le dijo al Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, ¿a usted qué le importa? Yo veré qué hago con él. ¿Sí me van a entender? Dios no tiene preferidos, pero sí tiene íntimos. El íntimo es el que busca a Dios. Y les voy a decir algo. El íntimo toca el corazón de Dios. El que es íntimo toca el corazón de Dios. El que es íntimo, el que se humilla, el que está bajo la mano de Dios, ¿qué va a pasar con ese íntimo? Va a encontrar la motivación por la cual Dios tiene en nosotros, ¿qué? Cuidado. ¿Usted ha experimentado eso? El día que, si usted me dice sí ya, yo le invito a que evalúe. ¿Usted ha arrojado su ansiedad sobre el Señor como creyente? ¿Usted se ha sometido como creyente para que el principio de la humildad empiece a participar en usted, a los líderes de la iglesia, a sus pastores? ¿Usted ha confrontado a sus pastores o a sus líderes si los ha visto en malos movimientos? ¿O ha alabado su buen ejemplo, como dice la Biblia, de sus pastores? Imiten la fe, las buenas obras, la conducta intachable. ¿Cierto? Usted no lo ha practicado. Nosotros no lo hemos practicado. Entonces, una forma de nosotros empezar a conocer el carácter de Dios e intimar con Dios es empezar a agachar la cabeza y a someternos los unos a los otros. Pero a nosotros nos tocan, ahí mismo brinca el viejo hombre. Ay, vio, es que ahí está pintada. Vea. Ay. Ahí mismo brincamos. Entonces, como estamos en esa actitud tan humana, tan viva aún, por eso no hemos podido desechar, ¿qué? La ansiedad. Todavía estamos embargados de ansiedad porque estamos muy, ¿qué? Vivos. Todavía no se ha muerto algo. Entonces, cuando usted, ahora sí me estoy dando a entender, cuando yo le arrojo mi ansiedad al Señor, va a haber un muerto. ¿Y quién es ese muerto? ¿Y Dios quiere que usted muera? Obvio, Él quiere que usted muera para que Él lo pueda resucitar, para que Él le pueda dar la gracia que Él quiere a usted, para que Él pueda darnos a nosotros el cuidado que Él quiere. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cierto? Ahora, ¿yo cómo hago para entender esto? Dice aquí en el verso 8, para terminar. Dice, siendo sobrios y velando. ¿Por qué? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Les voy a dar una clase sencillita para concluir. Los que han leído Biblia recuerdan la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? Cuando dice aquí, sed sobrios y velad, está indicándole la Biblia a los que somos creyentes que para poder ser humildes lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Agachar la cabeza. Agachar la cabeza, sometimiento es lo primero. Lo segundo, para poder entender qué es humildad, entonces tenemos que entender la motivación de Dios. ¿Cuál es la motivación de Dios? Cuidarnos. Pero para poder entender eso yo tengo que morir. Y para morir yo tengo que hacerlo de una manera. ¿Cuál es la manera? Dice, velando. Dice, sed sobrios. O sea, eso hay que entenderlo. Sed sobrios y velad. Hay que orar, ¿cierto? Y Dios inmediatamente le atribuye la falta de sometimiento, la ansiedad, le atribuye la falta de todas las características que hay arriba a una obra de la carne. Daniel, ¿recuerdan a Daniel en el foso de los leones? El castigo para Daniel que buscaron los religiosos de la época, los idólatras de esa época, ¿cuál era? Que lo mandaran al foso de los leones para que se lo comieran. Yo saqué una conclusión hace muchos años y se las voy a compartir hoy con base en este texto. Los leones, animales depredadores, el rey de la selva, ellos, ¿qué perciben cuando tienen hambre? El olor a carne, a sangre, a carne, ¿sí o no? Ellos perciben eso.
Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, ¿cuál era el hábito que él tenía? Dice la Biblia que a él lo condenaron por tener comunión con Dios. Oraba en la mañana, el mediodía y en la noche. ¿Mantenía con qué? Entonces él era un qué de Dios, íntimo de Dios, un íntimo de Dios. Y cuando lo metieron al foso de los leones, no olía carne, él olía a Dios. ¿Por qué el Señor nos dice a usted y a mí? Por eso el Señor nos dice a usted y a mí, velemos y seamos sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda hueliendo. Y cuando huela carne, mijo, y cuando huela carne, ahí están y se lo come. Él huele, porque claro, él tira los cebos. Entonces él huele los pensamientos. Él sabe cuando usted, mira, obras, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Recuerdan cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20. Pero los vamos a leer. Gálatas capítulo 5, está ahí detrásito. Gálatas capítulo 5, versos del 19 en adelante. Gálatas, ya lo tengo yo aquí. ¿Listo? Me encanta eso. Póngale pues cuidado. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y empieza a decir adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia en el primero. Pero en el 20 dice idolatría, hechicerías, enemistades. Vamos a dejarlo ahí en enemistad. Pleitos, contiendas, las enemistades, los pleitos, las iras, todo eso en contra de qué va? Del sometimiento los unos a los otros, porque no hay que relación. Una enemistad que hace, da fricción en una relación. Si yo no soy capaz de sujetarme, entonces estoy siendo partícipe de una ¿qué? Enemistad. Las obras de la carne no son solamente el adulterio, la hechicería, la pornografía, no es solamente eso. Está diciendo eso. La ira. Y la que más me gusta es y cosas semejantes. O sea, lo que se parezca a eso. Os amonesto. No heredarán el reino de los cielos. Entonces póngale pues cuidado a esto, para concluir. El hermano Daniel olía a carne y estuvo en el foso de los leones. Resulta que los leones no eran 4 y 5. Un foso era aproximadamente entre 15 y 25 leones. Sí, 2 leoncitos nomás. 2 leoncitos. No, eran entre 15 y 25 leones, porque resulta que en esa época, cuando alguien era tirado al foso de los leones necesariamente tenían que estar en ayuno, para que el que llegara allá, mijo, no respetara, lo despedazaran. Y por lo general no metían 1 o 2 personas. El rey siempre metía 5, 10, 15 personas. Entonces el festín para esos leones era una cosa impresionante. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, según esto, la ansiedad es una obra de la carne. Es una enemistad con Dios. Entonces, usted verá si le da placer a su adversario el diablo. ¿Cuántos de los que están aquí le han tenido miedo a la noche? El que diga que no es mentiroso. Ustedes no han visto que entre las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana y 4 de la mañana es una hora donde usted tiene pesadillas, donde usted cualquier ruidito usted lo asusta, ¿cierto que sí? Es una hora donde la oscuridad se mueve. La oscuridad se mueve. La oscuridad se mueve, las tinieblas se mueven, ¿cierto? Resulta que transporte usted ese sentimiento al día normal. El diablo en el día está mirando qué error comete usted. Está oliendo para enseguida qué hacer con usted. Arrastrárselo. Arrastrárselo. Dijo una prima mía, a mí no solamente mi vecino me quiere comer, el diablo también. Y Mateo está diciendo la ansiedad. ¿Usted cree que
Lo bueno no tan bueno y lo perdí. Digo, eso por anuncio. Primeramente, desde ahora. Y entonces nosotros muy desesperaditos, muy afanaditos, y nuestro adversario el diablo detrás de nosotros. ¿Por qué nosotros estamos huyéndole al diablo? Más adelante, la conclusión la vamos a mirar dentro de 8 días, en la próxima clase, en el próximo mensaje. ¿Cómo hacer? La próxima va a ser cómo hacer para repeler al diablo. ¿Cómo hacer? Ahí, una vez estuve yo en un seminario de guerra espiritual. Qué miedo ese seminario de guerra espiritual. Por las herejías que decían. Totalmente disonante a lo que la Biblia dice que tenemos que ser nosotros. A nosotros nos enseñan que la guerra espiritual, entre más gritos hayan y entre más zapateo haya, es más fuerte. Ah, no, 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 no. La verdadera... El Señor te reprenda diciéndole a Judas. Es más, les va a dar risa dentro de 8 días. Bueno, en la próxima les va a dar risa cómo hacer guerra espiritual pasiva. Y uno está... No tanto en silencio, pasiva, sin necesidad de gritar, de zapatear. ¡Fuera demonio! ¡Fuera demonio! ¡Fuera demonio! No, 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 no. Yo nunca vi al Señor Jesucristo peleando con un demonio. Voy a contar una anécdota. Fuera de cámaras les voy a contar una anécdota. Fuera de cámaras les voy a contar una anécdota. Terminamos con esto. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces surge una pregunta. ¿A qué está hueliendo, bebé? ¿Usted está hueliendo a Dios? ¿Está hueliendo? ¿A qué está hueliendo? ¿Está hueliendo a carne? ¿Está hueliendo a inmundicia, a lascivia, a ira, a enojo, a disensión, a enemistad, a lascivia, a idolatría? Recuerde que idolatría es todo aquello que quita a Dios del primer lugar de mi corazón. Pero a veces la gente que nos da el cerebro, y no es que nos da el cerebro, sino que la palabra no, si es verdad, que no laven el cerebro, yo siempre lo he admitido, hombre, qué bueno, me sacaron esta cantidad de basura que yo tenía. Amén. Así es. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, Señor, a oler